Hola, bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice un video de estos y por eso ya tengo mi chamarrita porque hace frío. En el video anterior de esta sección ya vimos qué cosas debemos observar en un ave, en un individuo, para poder identificarlas a nivel de especie. Ahora les hablaré de cómo usar las guías de campo para ver estas características y además qué otras cosas aparte del ave en sí tenemos que observar para poder identificarla. Primero que nada, hablemos de las guías, que son libros en los cuales vienen ilustraciones de las aves con las características que necesitamos observar de ellas para identificarlas, además de tener otras notas al margen que son muy importantes, que nos hablan de los distintos plumajes de las aves, los hábitats donde se encuentran y dónde se distribuyen. Para fines de este video usaré dos guías, que es la guía de Howell, que es esta de aquí, que realmente esta no es su pasta, pero ya se me desempastó varias veces, así que la mandé a empastar en pastadura, que tiene las aves residentes de México, y la guía de Sibley, que es usada para las aves de Estados Unidos y Canadá, y que en México nos es útil para hablar de las aves migratorias, mosqueros Empidonax, por ejemplo. Si me ves de otro país de Latinoamérica donde estas guías no se usan porque no están las aves que tienes en tu sitio, pues no te preocupes porque la estructura de las guías básicamente es la misma y aprender a usarlas es exactamente lo mismo. Eso sí, la gran mayoría de las guías de aves, al menos en Latinoamérica, están escritas en inglés. Tal vez tengamos que hacer esfuerzos y editar una en español, no lo sé, sería bien chido. En estos libros las ilustraciones están organizadas por grupos, siguiendo más o menos la secuencia evolutiva de las aves. Se comienza con aves terrestres o acuáticas, se sigue luego con aves rapaces, después se sigue con otras especies como palomas, búhos, y más o menos a la mitad de las guías casi siempre comienzan las aves paseriformes. Aquí empezamos con las aves paseriformes y todo lo demás de la guía está referente a las aves paseriformes porque son el grupo de aves más diverso del mundo y por lo tanto tienen más representantes en casi todos los sitios de la Tierra, y la mayoría de las guías siempre tienen a partir de la mitad láminas dedicadas únicamente a los paseriformes y las distintas familias que los conforman. Por ejemplo, y para que veas que es exactamente lo mismo la organización de una guía aquí que en otro lugar del mundo, tengo una guía de aves de Perú donde viene exactamente la misma estructura, con aves acuáticas y terrestres al principio, luego siguiendo las aves rapaces, luego continuando con palomas y así sucesivamente hasta pasar como la mitad de la guía y ya estamos hablando de paseriformes, en particular de las gralarias que me encantan bastante. Cuando usemos una de estas guías para identificar un ave en el campo hay que retomar algunos puntos del video anterior. Supongamos que hemos observado esta ave, cuya silueta y forma del pico nos indican que es un colibrí. Pero, como podemos ver en la guía, hay bastantes especies de colibríes que podemos encontrar. Así que de primera instancia acotamos nuestra búsqueda en la guía únicamente a las láminas que contienen colibríes. Aunque sean varias, ya tenemos una reducción importante de las posibilidades donde vamos a encontrar a nuestra ave. Comenzamos a indagar en las marcas de campo y nos topamos que este colibrí que nosotros estamos viendo tiene un pico curvo, lo cual nos permite eliminar especies que no lo tienen, que tienen el pico recto. Así que, por ejemplo, eliminamos a estos compas de acá que tienen el pico recto. También notamos el color general, que es morado en la espalda y en el pecho. Y eliminamos a más especies que no tengan esta característica. Es decir, estos individuos que tienen la espalda y el pecho verde, pues no corresponden con las características de lo que estamos viendo. Tal vez este podría ser, porque tiene el pecho como morado, pero no tiene el pico tan curvo como lo que nosotros estamos viendo. Notamos también que en la cola tiene unas marcas blancas muy notorias. Y con estas marcas de campo, pico curvo, color general morado y marcas blancas en la cola, podemos llegar a la conclusión de que la especie que estamos viendo es un fandanguero morado o Campylopterus emileucurus. Usualmente en las guías las diferentes especies presentadas en una lámina van a tener un número que tú vas a poder asociar
con una pequeña descripción que viene junto. Este fue un ejemplo con una especie sencilla, pero siguiendo los mismos pasos, con más características a observar, podemos llegar también a identificar especies de grupos complicados como los mosqueros de la familia Tiranidae, que son a veces un poquito complicados. Algo a tener en cuenta es que cuando observamos una ave silvestre no la vamos a ver quieta así como está en la ilustración, sino que va a estar brincando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá tal vez, y eso no nos va a permitir verla como en una ilustración. Lo que tenemos que hacer cuando observamos una ave silvestre es poner atención a esas características que aparecen de repente, nada más ves la cabeza, de repente nada más ves la cola, de repente le ves la panza, y así poder generar una imagen completa del ave que estás viendo. Muchas veces hay que tener paciencia y seguir al ave, observarla cuidadosamente con los binoculares para lograr esto. Sin embargo, no solo es la similaridad entre el individuo que observamos y lo que está ilustrado en la guía lo que tenemos que notar, sino también algunas otras características importantes que no son propiamente del cuerpo del ave, que están recopiladas en las guías y que tenemos que notar. Por ejemplo, en la guía de Sibley, estas marcas de campo que observamos están señaladas junto a las ilustraciones, además de tener breves descripciones del hábitat o de cosas importantes como el canto que debes de notar para poder identificar mejor a las especies. Además, en algunos casos, como en grupos difíciles de identificar, como es el caso de los playeros, tiene también un pequeño apartado donde nos habla de algunas técnicas importantes para separar especies complicadas. En la guía de Howell, por otro lado, las descripciones vienen aparte de las láminas y son un poco más extensas, además de tener un apartado que a mí me resulta bastante importante y muy útil, que es el de especies similares, en donde se señalan marcas importantes para observar cuando hay que distinguir especies que son muy parecidas. Además, tiene mapas de distribución que señalan el área y la temporada en la cual podemos observar un ave. Y es que los mapas son una buena referencia para saber si la especie de ave a la que sospechas que pertenece el individuo que estás viendo se distribuye efectivamente en donde estás. Por ejemplo, imaginemos que estás en la costa del Pacífico mexicano y de repente te encuentras con este bicho. Llegas a la conclusión de que es del género Granatelus, pero resulta que hay dos especies del género Granatelus. Dos especies cuyas hembras, como la que está en la foto, son muy similares. E igual no estás seguro de cuál de las dos podría andar por allí por donde tú estás, que es en el Pacífico mexicano, en la costa. Así que vamos a la página en donde están las descripciones extensas de las especies. Dice que es la 659. Y así notamos que la distribución de Granatelus venustus coincide con el sitio en donde estamos, mientras que la otra especie, Granatelus salei, vive al otro lado de México, en la península de Yucatán y el sureste, no en el Pacífico mexicano, que es donde nosotros estamos. Así, con esta referencia en la guía y tal vez observando un poco más al individuo y tratando de ver las líneas blancas en las plumas más exteriores de la cola, podemos llegar a la conclusión certera por distribución y por características del individuo que estamos ante un Granatelus venustus. Ahora bien, aparte de la distribución geográfica de las especies, también tenemos que tener en cuenta otro tipo de distribución, y es la que podemos llamar distribución ecológica, es decir, en qué hábitats o tipos de vegetación se encuentran mayoritariamente distintas especies. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el centro del estado de Veracruz y encontramos un pequeño búho que tiene todas las características para pertenecer al género Glaucidium. Chiquito, cola corta, manchitas por aquí, manchitas por allá, es un Glaucidium. ¿Pero qué especie? No estamos seguros si puede ser un Glaucidium noma o un Glaucidium brasilianum, porque los mapas de distribución en el centro de Veracruz aparentemente señalan que ambas especies pueden estar aquí. Parece que los mapas de distribución tanto de Glaucidium noma como de Glaucidium brasilianum coinciden con la zona en la que nosotros estamos.
Y si su distribución geográfica coincide, ¿de qué otra manera podríamos distinguirlas? Pues de nuevo nos vamos a las notas y leemos que el hábitat de cada una de estas especies es muy distinto, siendo para Glaucidium noma el hábitat ideal los bosques de pino y de encino, es decir, bosques montañosos, mientras que para Glaucidium brasilianum, la otra especie, sus hábitats son más bien vegetación de tierras bajas, selvas, bosques y todo esto de acuerdo a la información que viene aquí desde el nivel del mar hasta los 1400 metros. Así que si estamos en el centro de Veracruz, en la vegetación a nivel del mar observando un Glaucidium, estaremos en presencia de un Glaucidium brasilianum y además, una vez sabiendo esto, podríamos empezar a notar otras características que lo distinguen de Glaucidium noma, como la presencia de rayas y no puntos en la corona, y algunas otras cosas que después veremos que también son útiles, como el canto, las vocalizaciones y las llamadas de las aves. De este modo, usando una guía de campo de manera integral, es decir, poniendo atención a las imágenes, pero también leyendo lo que dice la información acerca de la temporalidad, la distribución y el tipo de hábitat que las distintas especies requieren, podemos llegar en la mayoría de los casos a una conclusión certera de qué es la especie que estamos viendo. Claro, siempre y cuando pongamos la atención necesaria a nuestro entorno y a las aves que queremos identificar. Y tal vez todo esto que les conté pueda sonar un poquito complicado y masivo dicho solamente así, pero ya veremos que en campo la cosa cambia un poquito y se vuelve mucho más dinámica. One eternity later. Hola. Bueno, pues después de una eternidad, estamos aquí de nuevo tratando de ahora identificar a las aves que observamos con la guía. Y de nuevo aquí está mi compañera Andrea, con quien vamos a observar aves el día de hoy y vamos a ver qué encontramos. Y de hecho ya encontramos una, ¿verdad? Andrea está buscando una ave que vimos, que en este momento estará apareciendo seguramente en un pequeño video en un costado de la pantalla. Sabemos que es una ave acuática, tenía un pico largo, pero no tenía un plumaje típico de garza. Además nota que la cola era muy larga y las garzas tienen una cola pequeña o grande. ¿Pequeña? Podríamos descartar a las garzas solo con eso. Ya hemos llegado a la conclusión de que no era una garza, sino algo más parecido a los cormoranes, que son de la familia Phalacrocoraxidae, pero no necesariamente es un cormorán. Por ejemplo, en esta guía, en la Sible, hay al principio de cada lámina de familias hay una pequeña introducción a los grupos que están representados en esa familia. Entonces tú podrías observar en esta pequeña introducción si hay un ave que puede cumplir con las características de lo que viste. Esta. Sí. A ver, vamos a buscarla. ¿Es esta, no? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Aninga. Aninga o aninga americana o pato aguja. De las características que ves en la guía, ¿cuáles pudiste observar en campo? A la cola larga, que al final de la cola tenía más clarito pues sí, era diferente. Ajá. Las plumas de... Las escapulares blancas. El pico y el pecho, garganta. Que es como más clarito, diferente. no es negro. ¿Cuál ves que es la diferencia entre el pico de una aninga y el pico de un cormorán? Es más puntiaguda y es más parecida al de una garza. Ajá, muy bien. Aninga americana, identificada. Andrea acaba de ver otra ave, una ave que yo les voy a poner aquí abajo en un video para que ustedes la identifiquen también. Esta especie de primera instancia hay que saber que es una especie migratoria, y como es una especie migratoria y tenemos una guía que usamos para aves residentes y otra para migratorias, ¿qué guía debemos usar para este bicho? La de Sibley. La de Sibley. ¿A qué se parecía? ¿Qué forma tenía este bicho? Forma de pájaro. Forma de pájaro. Bueno, al menos tiene forma de paseriforme. Ya eliminamos la mitad de los grupos de aves. Ya llegamos al menos a la familia Turdidae. Esa es la familia en la que en efecto está el ave que vimos. Y Andrea está señalando ese bicho. Y yo le pregunto, ¿por qué?
por las motitas que tiene aquí. Unas motitas muy intensas. Ajá, aunque se veía más, no se veía más rojizo. Ok, entonces vámonos moviendo a explorar un poco las láminas ya con las ilustraciones buenas. Este es el que habías dicho tú, el que está en la lámina derecha. No es tan rojizo como lo que vimos. No, tenía más rojizo en esta parte. Ok, tenía más rojizo en la espalda. ¿Habrá otro miembro de esta familia que tenga más rojizo en la espalda? Pues el otro que dice. ¿Este? A ver, ¿cuál de los dos? Pues Porque ambos son rojizos, ¿no? sí, Pero uno de los dos tiene estas motas muy marcadas y el otro no. sí, Entonces, ¿cuál es? este. Que se llama... Nombre bien raro, ¿verdad? Hilocicla mustelina, zorsalito moteado. Andrea ya observó a la garza y ahora está buscando otra cosa. No sé qué está viendo, pero está buscando otra paja. Ya encontré lo que estaba viendo Andrea y es que hay un grupo mixto de varias especies de aves enfrente de nosotros. Así que en este grupo vamos a tratar de identificar una especie que es la que más se mueve, la que más estaba haciendo ruido y tal vez una de las más fáciles de identificar. Esta ave dice Andrea que sí se la sabe, así que la está buscando en la guía. Es de un grupo que a mí personalmente me gusta mucho, del que ya hemos hablado en otros videos. ¿Está aquí? No, no está ahí. Esta especie es una especie residente de México y por lo tanto no estamos usando la guía de Sibley que usamos en México para las aves migratorias, sino la guía del todopoderoso Howell, que es para aves en general residentes de México. Ya encontré la página en donde está la familia a la que pertenece el ave. El ave que vimos está en esta página y la característica más notoria que tiene son Las motas negras en el pecho y las partes inferiores de color ladrillo. los calzones. Los calzones de color ladrillo. Es una forma coloquial de decirlo y se te queda más fácil si lo recuerdas así. Aunque realmente pues son las plumas de los flancos, del vientre y las cobertoras inferiores de las plumas rectrices. Y entonces, ¿qué número es en la guía? 5. ¿Y qué nombre tiene? Campylorhynchus natus. Matraca tropical, o cucarachero, o charrasca. Tiene varios nombres y está muy distribuida por el continente americano. Andrea acaba de ver unos organismos que ella dice que son patos. Y yo sé que no son patos. Pero no se preocupen, es un error muy común al comenzar, porque parecen patos. Observa su pico. ¿Cómo es? Chiquito. Tiene el típico pico de un pato que es aplanado. No. ¿Cómo es su pico entonces? Como un conito. Ajá, cónico, no aplanado, delgado. Además son más pequeños que la gran mayoría de los patos verdaderos. Son unos pájaros súper lindos que son relativamente comunes en los estanques de la ciudad de Jalapa, pero no son patos. Entonces, ¿qué serán? ¿Está después de los patos? No, está antes de los patos. En las guías, estos pequeños bichitos que vimos están casi siempre al principio. En la Sibley, al menos en esta edición, la familia a la que pertenecen estos bichitos está directamente en el principio. Son los primeritos de la guía. Hemos llegado ya a la familia a la que pertenece. Es un zambullidor de la familia Podicipedidae, que son unos bichos sumamente interesantes. ¿Y cuál es el que vimos? Este. A ver, ¿cuál? Este. Muy bien, esto está en la introducción a la familia. Vamos ahora a la lámina en la que está. El zambullidor menor o Tachybaptus dominicus. ¿Qué características observaste en él que te permiten identificarlo hasta esa especie? El ojo amarillo, Ajá. su cabecita más oscura que el resto de su cuerpo y pues en general de que va de negro, gris, blanco. Ok, va en escala de grises. Está en blanco y negro excepto el ojo, prácticamente. Ah, y el pico. Y el pico, súper delgado. A comparación del que está aquí a la izquierda, que es un zambullidor de pico grueso.
el cual también está presente en la zona, pero su pico es distintivo. Pico delgado, pico grueso, pico delgado, pico grueso. Bueno, como vieron en el video, acabamos de ver un bicho bastante extraño. Parecería una gallina, pero no lo es. Y Andrea lo está buscando en la guía. Dijo que ya sabe qué es. Vamos a ver. Este men. Sí. De aquí. ¿Y por qué no, digamos, este de acá? Por ejemplo. Lo que yo quiero notar con esta especie es que chequemos el mapa de su distribución, que es el 12, que es el Aramides cajanea, pero ya cambió de nombre, o el 11, que es el Aramides axillaris. Entonces, podemos checar los mapas en la guía de Howard. Entonces, el 11, el Aramides axillaris, tiene distribución en la península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico, pero en Veracruz, en donde nos hallamos, en el centro de Veracruz, no se distribuye. En cambio, el otro se distribuye en la zona en la que nos encontramos. Por lo tanto, aparte de sus características físicas que podemos observar, también sabemos que por distribución es el único que puede encontrarse comúnmente en la zona. Bueno, pues amenaza con llover y ya terminamos la pajareada del día de hoy. Y pues antes de acabar, siempre el ave del día, ¿cuál fue? El zorzalito. El zorzalito, el Hilocicla mustelina. Para mí fueron los zambullidores porque siempre me gustan verlos y no son patos. Esta es la segunda parte de la sección de aprendiendo a observar aves. Ahora aprendiendo a usar las guías y a identificar las aves en campo. Y pues nos vemos en el siguiente video y ya nos vamos porque tenemos que ir a ver un Nyctibius y porque ya va a llover.